Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta su casa de San Francisco, aquí en la ciudad de Fisher. Hoy estamos celebrando la tercera semana del tiempo pascual. Estamos ofreciendo esta Santa Misa con el eterno descanso de Isaías Vera, también por el eterno descanso de Ramoncito Méndez, y sobre todo pues seguimos pidiendo al Señor por cada una de nuestras intenciones, de las personas que los hermanos y hermanas que nos encontramos en este templo, como también aquellos que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, reconociendo que Jesucristo nos ha salvado a través de su muerte y resurrección, y a través de nuestro bautismo participamos de su vida divina. Pidamos al Señor que así como se nos ha perdonado los pecados a través de nuestro bautismo, también nosotros podamos recurrir a la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, reconocimos que somos pecadores, pero a la misma vez teniendo esperanza y confianza en la infinita misericordia de Dios. Reconozcamos que somos pecadores, pero a la misma vez que Dios es un Dios misericordioso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia.
Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues tú eres mi refugio. Pues siempre ha dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado. Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos, mi Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, el cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Señor Jesús, haz que comprendamos la sagrada Escritura, enciende nuestro corazón mientras nos hablas tú. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obra y palabras, ante Dios y ante el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes le entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contentos que se les había aparecido unos ángeles
que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y ellos se decían uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 12 con sus compañeros, los cuales le dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos a esta su casa de San Francisco de San Francis, aquí en la ciudad de Fitchburg. Y como les dije al principio, al comienzo de esta Santa Misa, estamos celebrando ya la tercera semana del tiempo pascual y continuamos regocijándonos en ese amor infinito de Dios al salvarnos a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, nuestra Iglesia como madre y como maestra, nos enseña de que pues Jesús nos ha rescatado a través de su preciosísima sangre. Pero no tan solo la Iglesia nos enseña esto, sino que también nos enseña que nosotros, a través de la Eucaristía, la celebración, esta acción de gracias, pues también participamos de las enseñanzas de Jesucristo y también de su propia vida, de su presencia entre nosotros. Escuchamos en la primera lectura cómo San Pedro, el día de Pentecostés, un domingo, el día de Pentecostés, cómo San Pedro toma la palabra y dice que si Jesucristo, o sea, es imposible que Jesucristo fuera a morir nuevamente, o sea, que Jesucristo fue resucitado, resucitó y de esta manera la muerte no tiene poder sobre él. Así también nosotros, creyendo en él y a través de nuestro bautismo, nosotros también es imposible de que si confiamos en él, pues la muerte tenga pues poder sobre nosotros. En la segunda lectura también San Pedro nos dice que si nosotros hemos sido rescatados por Jesucristo y nosotros realmente reconocemos que Dios es nuestro Padre, por ende nosotros debemos llevar una vida santa. Eso es lo que nos dice San Pedro en la segunda lectura. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, algo muy, muy maravilloso.
Se recuerdan la semana pasada cuando celebramos pues la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, donde Jesucristo resucitado se le aparece a los discípulos, los saluda, ese saludo de paz, que es mucho más allá, decíamos, de lo que nosotros nos podríamos imaginar, y sobre todo cuando sopla sobre ellos el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Y nos dice ahí cómo ha instituido el sacramento del perdón, de la reconciliación, para que nosotros tengamos la oportunidad de ¿qué? De reconciliarnos siempre con Dios. A quien les perdone los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes les retengan los pecados, les quedarán retenidos. O sea, Jesucristo pues instituye este sacramento de la reconciliación nuestra con Dios a través de la Iglesia. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, escuchamos, y como buenos cristianos que somos, reconocemos de que y conocemos que la Eucaristía, la Santa Misa, se compone de dos partes: la liturgia de la palabra, las Escrituras, y la liturgia eucarística, o sea, el sacrificio de Cristo, la fracción del pan. Y hoy en el Evangelio según San Lucas, esta maravillosa historia del camino de Emaús, una historia en la que pues nos recuenta nuevamente ese mismo día de la resurrección, el mismo día de la resurrección, cuando está toda la algarabía, unos tristes porque piensan que con el Viernes Santo se había acabado todo, pero otros, los discípulos, empiezan a tener esa dicha de encontrarse con el resucitado. Estos dos discípulos, como nosotros, que muchas veces en nuestras vidas vamos cabizbajos, hablando sobre la historia de la salvación, que a veces pues nos sentimos un poquito pues desanimados en el camino de la vida, pero siempre con esa esperanza de que Jesús está con nosotros. Pero muchas veces pedimos pruebas, o sea, hemos escuchado y escuchamos a través de la Santa Misa, las Escrituras, y en la catequesis, en las lecturas, y tenemos siempre esa esperanza, pero a veces buscamos un poquito más. ¿Y qué sucede? Que en el día de hoy San Lucas nos dice, en esta liturgia, nos dice que Jesucristo se le aparece a estos dos discípulos que van conversando por la situación que había pasado en Jerusalén, 3 días después de la muerte de Jesús. Y Jesús se hace pasar como un transeúnte, una persona que va por el camino y les pregunta. O sea, Jesucristo siempre busca la manera de cómo entrar a nuestra vida, cómo entrar en nuestras situaciones diarias. Y le hace la pregunta, ¿de qué habla? Y ellos le dicen, se sorprenden primero, ¿por qué? O sea, tú, sabiendo todo esto que pasó, tú eres el único extranjero que no sabe lo que le pasó a Jesús de Nazaret, y vamos escuchando cómo ellos le van explicando, y luego Jesucristo les comienza a explicar a ellos desde Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, los profetas, todo lo que tenía que suceder a él. Cuando nosotros nos reunimos alrededor del altar para celebrar la Santa Misa, escuchamos las Escrituras, la liturgia de la palabra. Escuchamos hace un rato, primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, el Salmo responsorial, que es una respuesta a la primera lectura, y la segunda lectura, que fue tomada de la carta de San Pedro, y el Evangelio según San Lucas. O sea, nos sentamos a escuchar al mismo Dios hablarnos, que nosotros podamos entender cómo la historia de salvación revelada en las Escrituras, nosotros somos partícipes cuando celebramos la Santa Misa. Luego viene la segunda parte,
Porque en la primera parte escuchamos cuando Jesús les explica a todos a ellos todo lo que tenía que pasarle a él a través de la revelación de las Escrituras. Luego, cuando Jesucristo hace que va a pasar, o sea, que va a continuar su camino, y ellos le dicen esta frase tan maravillosa: quédate con nosotros, que ya la tarde cae, la noche se acerca. Y Jesucristo entra con ellos. Jesucristo en persona celebra la Eucaristía, la fracción del pan. Se sienta, toma un pan, nos dice San Lucas, dice la bendición, lo parte, y en ese momento ellos, los dos discípulos, lo reconocen al partir el pan. Mis queridos hermanos y hermanas, y en ese momento él desaparece. ¿Y qué es lo que ellos dicen? No ardían nuestros corazones cuando él nos estaba explicando las Escrituras. Mis queridos hermanos y hermanas, ese es algo que tenemos que nosotros estar conscientes. Cuando nosotros nos sentamos a escuchar las santas Escrituras antes de la fracción del pan o de la liturgia eucarística, no arde en nuestros corazones al escuchar las palabras de salvación, las palabras de esperanza, porque el pueblo es estos dos discípulos, como les dije, como nosotros muchas veces nos sentimos así. Venimos a la Santa Misa como, después de haber pasado una semana tan difícil, en estos momentos que estamos pasando también con esta pandemia, estar encerrados, no poder llevar una vida diaria, no poder ir al trabajo, no podemos ir a visitar a nuestros familiares, nos sentimos, inclusive no podemos venir a la Santa Misa. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces nos sentimos así como estos discípulos, pero siempre con la esperanza de que Dios tiene la última palabra y que el Viernes Santo no fue el final, sino todo lo contrario. Que nosotros los cristianos sabemos que el Viernes Santo Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y no tan solo que resucitó, sino que escuchamos que el Jueves Santo, cuando Él se reunió con sus discípulos en la última cena y instituyó este sacramento, diciendo, hagan esto en conmemoración mía, nosotros reconocemos que cada vez que celebramos la liturgia eucarística, nosotros reconocemos a Jesucristo al partir el pan. Recuérdense en esto, nosotros los cristianos, nosotros reconocemos que Jesucristo está presente, realmente está presente. La celebración de la Eucaristía no es una representación, sino que al contrario, que nosotros volvemos a vivir ese momento que ocurrió en el Calvario. Celebramos de una manera de acción de gracias eso que sucedió en la manera en que Jesucristo, en persona, Él mismo, en su divinidad y en su humanidad, se nos da en el pan y en el vino. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Señor que realmente nuestros corazones ardan de alegría al escuchar las Escrituras y que también nosotros podamos reconocerlo como estos discípulos al partir el pan. Que Dios me los bendiga. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos y hermanas, profesamos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.
Escrituras revelan el plan de Dios para con nosotros. Mientras caminamos con Cristo, oremos para que su camino de vida se vuelva más claro cada día. Por los pastores de la Iglesia Católica, especialmente por el Papa Francisco, nuestro obispo Robert McManus, sacerdotes, diáconos y miembros de las comunidades religiosas, para que continúen nutriéndonos con la palabra de Dios a través de las Escrituras, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las naciones de nuestro mundo, para que la buena noticia de Cristo, el Señor resucitado, traiga justicia social para todos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que sufren en la oscuridad del error y desesperación, para que las Escrituras les revelen la luz y la verdad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la comunidad de Dios reunida alrededor de este altar, para que cada uno de nosotros reconozcamos la presencia real del Señor resucitado en la fracción del pan eucarístico, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fieles difuntos, especialmente Isaías Vera y Ramoncito Méndez, para que resuciten a la eterna felicidad en la presencia de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las benditas almas del purgatorio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que están sufriendo por la presente pandemia, por los enfermos, los difuntos y por todos aquellos que se sienten estresados y confundidos, por todo el personal médico y por todos aquellos que están luchando para encontrar una cura, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y vamos a pedir de una manera muy especial por cada una de las intenciones que guardamos en nuestros corazones y que solamente el Señor y nosotros conocemos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, nuestros corazones arden dentro de nosotros a escuchar a tu Hijo único. Acepta las oraciones de tu iglesia reunida en tu nombre. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, resucitado. Amén. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron las Marías con el aroma que habían preparado, pero encontraron la cosa vacía. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. Y las Marías fueron sorprendidas, quitaron la piedra y se estremecían, buscando entre muertos al que está vivo. Salten alegre, Jesús ha vencido. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya, el
sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana al Señor. Y bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana.
das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, como la familia que somos en Cristo, reunidos alrededor de este altar y confiados en la misericordia de Dios y reconociéndonos como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, con confianza y humildad nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas en Cristo nos damos un signo de paz. La paz para todos. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado, pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado, pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado, pecado del mundo. Danos Mis hermanos y hermanas, este es Jesucristo resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy te quiero contar de tus amigos, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad, no tengo dolor, pues estás dentro de mí, después de que nunca me haces gol, me llenas con tu paz, y cada pedacito de este mar, completo estás, y así te vas. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti que yo soy, ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el mar, porque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par y par eres mi mejor amigo. Te escondes en el mar, que no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora decimos: Samira carne, defiéndonos de la batalla, sé nuestro amparo contra la adversidad y las acechanzas del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor es con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. Fueron ustedes al sepulcro. La piedra antes removió. Les vino a resucitar. Y al marcharles al Señor. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. La madrugada y Cristo se le apareció. Levantó brazos del mar. Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo.